hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? En este día nublado, húmedo, hola, va llegando gente al piso del otro lado. Ay, yo no vi a nadie al Pedro. Todavía. ¡Ay, el Pedri! ¡Hola! Bueno, saludos que hay que hacer, no podemos obviarlo. Les contamos, el Pedri es nuestro compa de la facu, así que... Exactamente, nuestro fotógrafo personal. Tal cual. Ah, también. Estuvimos haciendo fotos del fin de después ya se van a enterar, vamos a mostrar cositas. Aparte también les adelantamos que Pedri va a ser columnista, así que lo vamos a... lo estamos exponiendo en este momento y lo estamos obligando y comprometiendo. Lo estamos comprometiendo, más vale que sí. Bueno, ¿cómo te agarró esta semana de fría, húmeda? ¿Te engripaste también? Caímos todos, yo estoy en esa. Todos. En el trabajo esta mañana estuvimos ahí medio todas las personas que iban pasando con mocos. Yo volví a ver mucho barbijo en el tren, en el bondi. Bien, eso está bien bueno. Igual, eso yo como que me desacostumbré, pero de hecho, está bueno. De hecho en el trabajo, ahora que me lo decís, es verdad, todos volvimos al punito. Ah, mira. Sí. Está bueno, marca distancia también, como hay que ver cómo una se levanta y decís, estoy de puñito. No estoy engripada, pero no importa, no tengo ganas de abrazar a nadie. Es una buena excusa. Claro. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo arrancaron este día, este miércoles nublado, post lluvia, hoy a la madrugada? No sé si la sentiste, pero bueno, fue corta, pero llovió. En este momento estamos con 14 grados en la ciudad de Las Diagonales, 87 el porcentaje de humedad, por eso estamos así con remera y yo, en mi caso, una bufandita. En realidad yo estoy así porque no alcancé a cambiar. Estoy muy de secretaria, pero bueno. Se pueden comunicar con nosotras en nuestros medios, en Instagram, @permitimedudar, en Twitter, @permitime, por YouTube, Permitime Dudar, y se pueden suscribir al canal de Radio Perio en Twitch, así nos siguen. Nos pueden hablar por ahí también, mandar mensajitos. En el día de hoy, en esta horita, donde les vamos a acompañar, vamos a estar, tenemos una nueva sección que es Dudar de Servicio, donde vamos a estar hablando de la ley de alquileres, que es un tema que es bastante complejo y se está hablando mucho en estos últimos días. E invitamos para hacer una entrevista a las abogadas del estudio Mazzoni y Tartaglia. Ajá. Y después vamos a estar charlando sobre la cancelación. Estos últimos días estuvimos subiendo unas historias en Instagram, así un ida y vuelta, unas preguntitas que le hicimos a nuestros seguidores. Claro. para ver qué piensan ustedes sobre el tema. Así que, bueno, de eso se va a tratar nuestro programa de hoy. Exactamente. Van a poder mandar audios con tanto consultas para nuestras invitadas, abogadas, respecto de la ley, ya sea que se estén por mudar, que estén pensándolo, tienen ganas de salir huyendo de la casa de sus padres y dicen, capaz que no está tan fácil la cosa de irse, no solo monetariamente, sino porque, está complejo. Sí. Pueden hacerle consultas a las abogadas o también pueden mandarnos mensajes respecto de la cultura de la cancelación, qué piensan al respecto, si han cancelado o se han dejado cancelar por ciertas oleadas a algunos artistas o personajes que consumían en algún momento. Si se han subido la ola de la cancelación, si han dejado de consumir. Bueno, más o menos de eso fueron... Medio droga pareciera, ¿no? Si siguen consumiendo, dejaron de consumir, como se pone en ese lugar medio peligroso, digamos, ¿no? Bueno, sí. O sea, posta, si lo vamos a poner a analizar, sí se pone como en un lugar bastante danger. Pero bueno. Claro. Bueno, nos pueden mandar audios, además de los mensajes por Twitch. Nos pueden mandar al 221-554-9735. Ya lo podrían empezar a agendar. 221-554-9735. Yo lo digo, me lo tendría que memorizar. Pero bueno, por ahora se lee. Aparte, siempre decimos lo mismo. Salimos de acá y decimos, me lo tengo que memorizar. No va a suceder. Llegamos de vuelta el miércoles y no... Mi cerebro ya no tiene lugar para eso. No, entra eso y sale algo más importante. Así que no, prefiero que no. Bueno, podemos hablar un poco de la sección Dudar de Servicio. Es algo que pensamos cuando planificábamos este programa, que tenía que ver con cuestiones quizás más de sentido común, entre comillas, o dudas un poco más interesantes y profundas.
en este caso respecto de una temática que nos interpela a nosotras tres, a las tres que pensamos este programa, que es el tema del alquiler, pero pueden ser otros temas, ¿sí? Más pequeños, ligados a, no sé, cómo planificar un viaje. Se me acaba de ocurrir, pero me parece maravilloso. ¿Cómo planificas un viaje? ¿Qué buscas primero? ¿En dónde entras? ¿Qué páginas? ¿Qué páginas? ¿Qué ofertas están ahí están por salir? ¿Cuándo está el hot sale? ¿Conviene meterse en páginas, buscar y que te salten ofertas o te metes en modo incógnito? Bueno, no sé. Preguntas que no responderemos en ese programa. Hoy vamos a hablar de la ley de alquileres. Sí. Para mí es la sección que a mí más me gusta y que más cariño le tengo. Y nos vamos a tener que meter en algún momento en el monotributismo, pero bueno, no vamos a spoilear los próximos programas. No, vamos a arrancar por algo tranqui como la ley de alquileres. Claro, tranqui. Hablamos y bueno, a partir de eso les contamos que hablamos con Nadia, que es una martillera de la Universidad de La Plata, que nos comentó acerca de las modificaciones que tiene la nueva ley, de la ley anterior, y nos va a contextualizar en el tema. Así que cuando... Bien, ya está. Hola, buenos días. Mi nombre es Nadia, soy martillera y corredora pública. Me recibí en la Universidad Nacional de La Plata y estamos contestando algunas series de preguntas que los chicos de la radio necesitaban para que el común de la gente entienda qué está pasando con lo que es la ley de alquileres. Si se está suspendiendo, si no, cómo va a quedar. Bueno, voy respondiendo a algunas de las cuestiones que ellos me están marcando para que todos podamos entender un poco qué es lo que está pasando con esto. Lo que plantea la nueva ley, la 27.551 de alquileres, que es la que está vigente en este momento, plantea que los contratos se hayan extendido un poco más en el tiempo. Cuando antes eran de 2 años para vivienda, ahora son de 3. Y lo que cambió, que es aquí donde se puede suscitar el problema que está abarcando en el día de hoy, es el tema del índice por el cual se aumentan los alquileres anualmente. ¿Qué quiere decir esto? Antes era un común acuerdo entre propietario e inquilino en el cual se establecía un porcentaje en donde el inquilino y el propietario se ponían de acuerdo, por ejemplo, por decir un número, en un 35% anual. Y quedaba ya estipulado en el contrato, por lo cual ya el propietario y el inquilino sabían que en ese año, al cumplir su unión en contrato, iban a aumentar un 35%. Ya había certeza de lo que ibas a pagar al año siguiente. En cambio, con la nueva ley de alquileres, lo que se cambió fue establecieron un índice. Este índice, al tener una economía que no es muy estable en el país, va cambiando radicalmente. Por ejemplo, los contratos que hoy los marcamos con 20.000 pesos, por decir que es algo irrisorio, ahora en un año el 92%, 82%, y uno no sabe más o menos cuánto es lo que va a pagar al siguiente año. Por eso es la gran diferencia que hay entre la ley anterior y la nueva ley de alquileres, que es la que está hoy vigente. Bueno, ahí estuvimos escuchándola un poco a Nadia. Sí, a Nadia. Ese es un tema, porque la ley trajo nuevas modificaciones que eran súper necesarias. De hecho, la verdad que se recontra luchó para tener esta ley. Pero sí, en estos momentos está siendo bastante complicado, más que nada por este hecho de la inflación y de la medición, cómo se mide la renovación del monto. Exactamente. Eso es todo un tema, o por lo menos a mí me parece, después lo vamos a hablar con las chicas. Sí, a ver si es el único conflicto que tiene esta ley, que tiene que ver con una condición externa a lo que está regulando, digamos. Claro, tal cual. Que bueno, también aclarar o comentar que la ley tiene que ver o es el resultado de una lucha, de un movimiento de inquilines también que se fueron agrupando y asociando y organizándose para poder llevar a cabo y regular de alguna manera. En un principio, o al menos una de las puntas, era a las inmobiliarias. Digamos, ¿no? Que estos son estos grandes agentes tercerizados, o por donde se terceriza
un contrato que es de un dueño o una dueña de un establecimiento con alguien que necesita vivir en algún lado, ¿no? Y para intentar resolver, se supone, ciertos conflictos en esa mediación, aparecen las inmobiliarias. Claro, ¿no? O al menos así era en un principio. Sí, no, tal cual. Y también recordar en este punto que lo comento como inquilina. Yo tuve contratos en la ley anterior y en la ley vigente. Sí. Y lo que pasaba mucho con el tema del índice, ¿por qué era tan importante el índice? Porque nos olvidamos. Ahora estamos atravesando todo esto y es todo un problema, pero nos olvidamos de la parte anterior. Las inmobiliarias, los dueños, no es que te aumentaban todos en un 30%. Sí, vos ya lo sabías de antemano al momento de firmar el contrato, pero ellos te ponían el porcentaje que ellos querían. Por eso estaba la necesidad de poner un índice o una forma de medir cuál iba a ser legal, digamos, cuál iba a ser el nuevo monto. Porque siempre en esa situación el que alquila está en una situación de vulnerabilidad y mucho no podés exigir, y mucho menos antes, sin esta ley, sin esta modificación. No tenías nada con lo cual pudieras decir, che, pero acá en este artículo de la ley me dice que yo quizás puedo pedir. Bueno, ahora cuesta muchísimo y da miedo y sabes que llevas las de perder muchísimas veces porque... Volviendo al tema también de la inmobiliaria, en vez de resultar de ser una institución que medie entre dos partes, suele suceder que toman partida por el dueño o la dueña o las dueñas de la locación. Sí. ¿No? Entonces, sabes que estás en desventaja o tenés que ir a acceder a un espacio privado, abogados o demás, es como para ir y armar, digamos, un planteo mucho más formal para poder sustentarte. Como todo... Las leyes vienen a regularizar ciertas prácticas que se dan. Claro. ¿No? Bueno, esto lo hemos hablado, lo hablaremos respecto a un montón de temas, ya sea en su momento la legalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, como también se está planteando el tema de la legalización de la marihuana o de ciertas producciones ligadas a ciertos objetos, droga ilegales, que tiene que ver con que es algo que sucede, digamos. Y la ley viene a intentar plasmar ciertos puntos de acuerdo, justamente para delimitar qué es lo legal, lo posible de ser, no sé, utilizado como un fin económico, pero también como un fin de salud o lo que fuere, de aquello que es ilegal. Claro. ¿No? Y que trae conflictos de violencias o de abusos que pasan en todos los barrios, pensando en el tema de las drogas en particular. Digamos, ¿no? Pero bueno, acá también viene a dar un marco de algo que sucede, que es que hay personas que tienen más de una propiedad, que tienen una para vivir y tienen otras para alquilar, y aquellos que no tenemos. Claro. Ni siquiera una. Claro. Entonces, tenemos que vivir en algún lado, a alguien hay que alquilarle. Bueno, ¿cómo se organiza esa cuestión? Sí, ¿cómo nos organizamos y en la medida de lo posible sin tratar de aprovecharse de la vulnerabilidad del otro? Que es algo mínimo, indispensable, pero no es tan obvio para algunas personas. Vamos con un audio que nos queda. En lo que falló la nueva ley, a mi criterio, esto es algo personal, falló en el tema de la implementación del índice a través del cual se va a aumentar anualmente lo que es el alquiler. Por lo que decía en la pregunta anterior, es un país que no tiene una economía estable, por la cual, bueno, aumentan los precios y se aumenta el sueldo. No es así, entonces, al aumentar los precios, el sueldo quizás puede aumentar un poquito, pero no se llega a equiparar el aumento de sueldo, el aumento de precios con el aumento de sueldo. Entonces, a mi parecer, lo que falló en esta ley fue eso, implementar el índice, debido a que uno está en la incertidumbre plena. O sea, vos llegas al año próximo sin saber cuánto vas a pagar de alquiler, si vas a pagar un 80, un 90, un 50, un 100.
Entonces eso es lo que está complicado, digamos, para que uno pueda, tener más o menos una economía estable, también una economía familiar, de saber de que hoy pagas esto y que el próximo año qué es lo que vas a pagar. Es como que eso es lo que para mi criterio falló y por eso están pidiendo la suspensión de la ley. Ahí nos estamos viendo porque acaban de llegar nuestras invitadas del día de hoy para hacerles unas preguntitas, una entrevista, una charla. Intentaremos que sea así. Estamos con Ludmila Mazón, abogada en asesoramiento de inquilinos e inquilinas y familias, y Andrea Tartaglia, abogada de familia. ¿Digo bien? Bien, perfecto. ¿Cómo están? Mazzoni, que no me asocien a Mazzone, por favor. Mazzoni, ¿qué dije? Mazzón, claro. Acá le faltaba la I. Mazzoni, del estudio Mazzoni Tartaglia. Exactamente. Bien, ¿hace mucho que están trabajando juntas? Y hace bastante. Y desde la pandemia, más o menos, sí. Mira, proyecto pandémico. Proyecto pandémico. Por eso están fuertes en redes, digamos, claro, como que fue el fuerte. Sí. Bien. Más ella que yo. Claro, yo arranqué con las redes en 2018, unas cosas muy, ¿puedo decir pedorras? Bueno. Sí, claro. Se puede, claro. Y después empezamos a estudiar Canva y manejamos todo nosotras, generamos todo el contenido, las imágenes, todo. Muy a pulmón. ¿Eran compañeras ya de la facultad? Sí. Bien. ¿Son de acá de La Plata? Sí, de La Plata. Bien, bueno. Entonces hay muchas cosas que vamos a poder preguntar desde nuestra identidad platense, digamos. Tal que cual, era un poco la idea. Y conocemos también mucho de la historia de nuestros compañeros del interior de la provincia y del resto del país que han venido a alquilar toda la facu acá y bueno, los pormenores de los estudiantes para conseguir vivienda. Sí, además pensar que lo hacen desde los 17, 18 años, ¿no? Bueno, que por ahí vienen con los padres o algún referente afectivo, pero que después se las ven solos o solas acá en la ciudad, lidiando con esa, ¿no? Sí. Nos hablan, de hecho, muchos padres, madres. Mira. Y por todos los alquileres y el lío que, sobre todo a principio de año, lo que significó todo este cambio, porque también muchos en pandemia se fueron y se volvieron a sus pueblos y ahora tuvieron que volver a alquilar y se encontraron con toda esta situación y es un despiole. Claro. Es bastante complicado poder acceder a una vivienda. Pensemos que las condiciones que están dadas ahora, no todo el mundo puede acceder, los requisitos son terribles, desde la incoherencia de pedir una garantía propietaria de la provincia de Buenos Aires, y hay gente que viene a estudiar que no es de la provincia de Buenos Aires, que además está alquilando, ¿no? O sea, por ahí no tiene una vivienda propia, y bueno, ya a partir de ahí es una limitación. Muchos optan por irse a las pensiones, pero bueno, también eso hay que pensarlo desde el lado de la intimidad, quizás te quita intimidad y es difícil también. Es por un tiempo corto, eso se puede sostener. Hay chicos que, bueno, no les queda otra posibilidad, pero bueno, ya lo que implica tener que mandar a un hijo o hija a estudiar a otra ciudad con lo que son los sueldos hoy, se limita el acceso a la educación bastante también con esto. Totalmente, bueno, ahí a 4 o 5, o no aceptan estudiantes, está todo muy... Claro, bueno, ahí está toda la cuestión de pensar o de decir, bueno, la educación es gratuita. Sí es gratuita, pero hay costos, digamos, ¿no? Que hay que solventar. El alquiler, las fotocopias, ni que hablar, pero el alquiler, el alimento, el transporte, bueno, ¿no? ¿Cómo se palía eso que también rodea el derecho de la educación? Tal cual. Y veíamos hoy justo una publicación que habían hecho respecto del día de las niñas y los niños en situaciones de calle en relación justamente a esto, ¿no? Pensar que la vivienda es un derecho y cómo, por un lado, todos estos requisitos hacen que sea mucho más difícil acceder al ejercicio de un derecho, digamos, ¿no? Ni siquiera es un privilegio o algo que se está pidiendo ya sea para fines de lucro u otras cuestiones, ¿no? Claro, sí, es algo que yo remarco siempre en todas las entrevistas que hacen, que estamos hablando del acceso a la vivienda, con todo lo que eso implica. Eso es un derecho constitucional, no es que yo me levanté un día y se me ocurrió hablar de... No, es un derecho constitucional que debería estar garantizado para todo el mundo. Y hoy, como vos dijiste, es un día muy particular. Yo subí una pequeña captura que me lo mandó una persona, un seguidor, y me dice, mira, esto me parece terrible, es discriminatorio.
decir que no aceptan niños Ahí pequeños. estamos viendo la publicación en pantalla. En este contexto y con la situación que tenemos, ¿a qué punto hemos llegado? Que teniendo la ley de alquileres, pero más allá de la ley de alquileres, ¿cuánto contribuís, ¿no? En la situación? Mucha gente dice, no puedo hacer nada. Bueno, sí podés hacer, porque si va un propietario a una inmobiliaria y te dice, yo no quiero niños menores, pequeños, y vos le podés decir, siendo inmobiliaria, mira, esto es inconstitucional. Claro. Esto, acá estás discriminando. Yo así, la verdad que no sé si quiero tomar esta vivienda, ¿no? Si fuese una persona coherente, lo haría. Lo que pasa es que hasta dónde está importando la vida, hasta dónde están importando las niñeces, hasta dónde está importando la gente, y por sobre alquilar o por sobre el mercado. Entonces eso es lo que se pone un poco... Sí, pareciera que hay más protección al derecho a la propiedad privada y al estar tan desregularizado todo ese tema. Faltan políticas públicas, falta un montón de políticas de acceso a la vivienda real, más allá de los planes que obviamente festejamos, los accesos a los créditos blandos, que no todo el mundo puede tampoco acceder. Tal cual. Hoy salió una línea de créditos para estudiantes, creo que del Banco Ciudad, Banco Nación, con intereses muy bajos, pero sirven, creo que son máximo 700.000 pesos. Sí, son paliativos. Son paliativos para gastos, para no sé, comprarte lo que una compu, cuestiones que necesites, pero no solucionan el gran problema habitacional que tenemos. En la ciudad de La Plata, por ser ciudad universitaria, hay un montón de cuestiones. No sé, en el interior del país, en los pueblos, creo que el problema no es tal, pero capital, ciudad autónoma, ¿no? Y La Plata son como los focos más, y bueno, el conurbano bonaerense, los lugares más afectados a estas políticas o falta de políticas. Claro. Sí, de hecho ayer, Manu, ¿querés decir algo? No, retomar esto que decías, porque bueno, cuando vemos o escuchamos que se analizan este tema, siempre se hace hincapié en el derecho a la propiedad privada, que se nos están vulnerando los derechos y bla. Claro, bueno, retomemos el derecho a la vivienda. Que no solamente está en la Constitución Nacional, también es un derecho internacional. O sea, retomemos ese derecho y hagamos hincapié también desde ese punto de vista del análisis. Y me parece importante, de vuelta, retomar lo que decía Vic hoy, qué lugar ocupan las inmobiliarias, porque al final termina tomando partido y siempre defendiendo al propietario. Sí, y recordemos que también la inmobiliaria debería ser un tercero. Exacto. Que debería regular, digamos, entre las partes, hacer que se pongan de acuerdo y demás, pero no tomar partido por el propietario solamente, ¿no? O sea, como que las partes se pongan de acuerdo, es un, digamos, mediador entre las dos partes. Pero no, como vos me das la propiedad, yo saco una comisión todos los meses y vale más la comisión que vos me das y vale más tener esa propiedad para alquilar que decirte, mirá, la verdad que lo que estás haciendo con las niñeces o lo que me estás pidiendo es inhumano, porque ya pasa a ser inhumano, más allá de la discriminación y demás. Lo mismo con las mamás solas, porque después también hay una doble moral, ¿no? Es la misma gente que después se espanta cuando aparece una beba muerta en la calle, o un niño, o pasa algo. Entonces digo, ¿hasta dónde no estás contribuyendo con esa realidad? ¿Qué lugar estás ocupando, como vos decís? Vos sabés que otra de las cosas que les quería consultar es que, bueno, una de las grandes fallas que se está comentando mucho es esta cosa de cómo del índice que se mide para renovar todos los años, el aumento y bla. Y a mí lo que me parece es que, primero, dejar en claro que la ley no está suspendida. No, en este por momento favor, no. dejémoslo claro porque se ha prestado para la especulación. Estamos en un momento de especulación terrible. Yo les comentaba hoy a las chicas, estoy justo por mudarme y bla, todavía no se concreta. Bueno, la semana pasada, antes del feriado largo, porque están esperando, estuvimos que se suspenda. Justo el día que salió la noticia, estuvimos en otro programa de radio y comentábamos eso, que nos empezaron a llegar al teléfono del estudio un montón de consultas de personas que tenían que concretar sus contratos esta semana, sobre todo, y les empezaban a suspender. Por ahora no, vamos a ver qué pasa, porque nadie quiere firmar un contrato de una ley que no sabe si se va o si le conviene más algo futuro o no. Y también yo lo que quiero igual decir, perdón, es que
también debemos hablar al momento, porque la gente por ahí piensa que se suspende y va a venir algo mejor o que los aumentos no se van a producir. Entonces también dejar en claro qué se suspendería, ¿no? ¿Qué otra medida vendría para decir, bueno, frenamos los aumentos? Se apunta verdaderamente a eso, porque yo lo que he leído es que pretenden suspenderla o derogarla, que tendría un costo igual, ¿no? Porque no es gratuito. Pero la derogan, bárbaro. ¿Y qué viene? ¿Los aumentos cada 3 meses? ¿Los aumentos cada 6 meses? Claro. ¿Qué viene después? Porque todos hacen hincapié en que la ley falla, la ley actual falla. No hay nada superador. No hay nada superador. No hay ninguna propuesta. Y aparte, lo que la ley contempla, yo digo, no está fallando tanto. Lo que se escapa a la ley de alguna manera es lo que, entre comillas, falla. ¿Por qué lo digo? Lo que no se puede regular, lo que no regula la ley, es desde qué precio partimos a la hora de alquilar. Uh-huh. A ese monto inicial se le agrega tema de este índice de inflación. Claro, que últimamente, en los últimos 6 meses al menos es 90, ronda en los 90%, un poquito más, un poquito menos. Entonces, si vos pagás 50, pasás a pagar 90. Claro. O sea, es imposible. Quiero dejarlo en claro con una boludez, con un monto bobo, una estación boba. Yo hoy, entrando, puedo poner en él más o menos pagar 50.000 por mes. El año que viene, con el índice que tenemos de inflación, lamentablemente en un país como el nuestro, que en Argentina siempre hubo problemas de inflación, el año que viene no voy a poder pagar 100.000 digo, uh-huh. Perdón. Si yo entro hoy en día pagando 20.000, el año que viene, que se aumenta el 80, el 90%, tal vez pueda pagar 40.000. ¿Es irrisorio 20.000? Sí, es irrisorio, ya lo sé. Pero eso es lo que digo y lo que hay que prestar atención, que es lo que no regula la ley. El monto inicial. Y ahí es donde la gente empieza a especular y el mercado empieza a... Sí, lo que pasa es que todo tiene que ver con un tema del mercado inmobiliario, que para que sea productivo tener una propiedad en alquiler, uno tiene que, piensa, tengo que sacar esto. Claro. Y quieren sacar más todavía, y es entendible en ciertos casos. Nadie quiere hacer beneficencia con esto. Por eso tendría, tal vez, una posible solución, sería una intervención estatal en regular los precios de mercado según algunas características, o subsidiar de alguna manera. Me gustan las caras, los gestos acá de la compañera. No sé si nos van a colgar. Sí, claro. Decimos que vamos a terminar una... Porque, a ver, justo ayer escuchaba una... Es que claro, ahí el problema, digamos, más allá del monto con el que arranques o cuál es el porcentaje o supeditado a qué, hay cuestiones económicas o incluso de gestión de políticas públicas ligadas a la tierra, a las viviendas y a otros derechos esenciales que no está garantizado. Si eso estuviera garantizado, después la ley solamente ordena que no se estén matando dos partes en relación a alguna propiedad, en este caso una casa, un departamento. Pero además hay otra cosa que también está bueno dejar en claro. Esta ley, digamos, todas las partes, todos los sectores estuvieron de acuerdo en que salga. Entonces no entiendo por qué ahora no, porque el gobierno no, el gobierno no. A ver, fueron todos. Se sentó el PRO, digamos, se sentó el Frente de Todos, todas las partes, inclusive el mercado inmobiliario en su momento también estuvo de acuerdo con que esto suceda. Entonces, no hay inocentes culpables, veamos cómo podemos arreglar la situación. Y por otro lado, que este contexto estamos también, no hay que ser tan inocentes, estamos en un año electoral. Claro. Muchos medios empezaron, porque la ley falló, porque esto, porque el otro, de cara a, faltan unos meses para las elecciones. Entonces, la gente es la que está pagando y que es lo que me parece que deberíamos correr el foco y pensar en la gente, porque es la única perjudicada en todo esto. Sí, incluso si se deroga o no se deroga, si se pone en pausa o no, digamos, el ejercicio de la ley, creas un clima de desestabilidad, de imposibilidad de prever un movimiento de... De todas maneras, hay que aclarar que los contratos que se firmaron siguen vigentes. Claro, sí. La ley se suspende para adelante. Claro. Lo que está firmado
está firmado. Igual haciendo un ejercicio, ¿no? De análisis. Porque esto es permitirme dudar. Sí, Claro, por Y, supuesto. yo me permito dudar en esto y pienso, supongamos en el hipotético caso de que la ley se suspende. Ujú. ¿Ustedes piensan que en este contexto, y lo dejo como pregunta, va a venir algo superador, los aumentos van a ser menos cada 3 meses, la gente va a estar mejor en cuanto a los aumentos que van a venir? Qué sé yo, lo dejo como pregunta, ¿no? Se va a volver al porcentaje, se va a dejar libre que te digan aumenta o la indexación que se generaba en otros, que estaba prohibida antes, es decir, bueno, te aumentamos, ahora por lo menos, El como bien mercado siempre se va a apiadar. explica ella, el aumento es sobre el monto del primer año. Ujú. Entonces, si vos vas poniendo el 30%, a los 6 meses otro 30%, se hace una bola que a veces es peor. ¿Qué era lo que pasaba antes? Por eso se necesitaba tanto esta modificación. 4 aumentos en un año, como quieren proponer, ¿va a ser superador que lo que tenemos ahora? Eso Claro. es lo que yo me pregunto, digo, y se pregunta mucha gente en su casa. Hubo gente desesperada esta semana. Claro. Sí. Nosotras no descansamos en Semana Santa, lo que menos hicimos fue descansar, porque era gente desesperada preguntando qué va a pasar con mi contrato, sigue así, no sigue así, no puedo alquilar. Dieron de baja un montón de propiedades, los mismos propietarios e inmobiliarias empezaron a retirar las viviendas porque dijeron, no, vamos a esperar a ver qué pasa. Entonces ustedes se supone, o sea, O pónganse contratos firmados que no se los querían entregar a Claro. a los locatarios y les decían que no que se habían arrepentido, que el contrato... O sea, cosas que vos decís, ¿de dónde te agarrás si no tengo una copia? Si yo firmé algo pero no me dieron una copia. La rompen. No, claro. No, y además que ni que hablar que no la lees con anticipación, llegás No, ese no, día, no. te muestran algunas cositas, decís, bueno, firmo si es que me tengo que mudar inmediatamente. Justo coordinaste para que todas las partes que iban a firmar fueran ese Sí, día. no podés retrasarlo más, Digamos, no claro, te dan el contrato para te corren analizar con una previamente. urgencia como si, bueno, y digo, previo a este momento, que me parece que también me parece un buen momento para plantear todas estas dudas, digamos, porque justamente estamos en medio del caldo, pero hasta hace unos meses, al menos quienes transitamos las calles de esta ciudad, nos dimos cuenta que los carteles, digamos, ¿no?, de las Bajaron viviendas muchísimo. no solamente bajaron, sino que pasaron de ser de alquiler a venta, Venta, digamos, ¿no? venta. Del año pasado, sobre todo a este año. Eso tiene que ver también con cuestiones ligadas a la ley, tiene que ver con la inflación y el aumento del dólar. ¿Ustedes qué análisis pueden hacer de eso? ¿O qué creen, digamos? ¿O si lo vieron también o era solo una percepción? En realidad entiendo que es más productivo hoy en día vender, invertir en otra cosa que tener una propiedad que con el desgaste, mucha gente no quiere alquilar, reniega porque se rompe algo, después no se quieren hacer cargo y la ley establece que tienen que Claro. admitir que hay un arreglo estructural de la vivienda y pagarlo. Entonces a veces se le va con lo que salen las cosas también, o sea, una bomba de agua, un techo que se filtra, perdés meses de alquiler a veces de lo que percibís. Claro. Resulta un dolor de cabeza por eso digo que tendría que haber otras políticas de acceso a la vivienda, porque también hay gente que tiene mucha plata para invertir en departamentos, casas y alquilarlo, que después es mezquina y quiere ganar un montón, o sea, tiene el patrimonio de tener esa vivienda propia. Saca un fruto, un usufructo del alquiler y quiere especular con más cuestiones. Entonces, hay una desigualdad, obvio, no estoy descubriendo la pólvora, pero supuesto. hay cuestiones que fallan en ese sentido. Bien. Y por otro lado, hoy por hoy para el mercado ya no es más redituable el alquiler. Claro. Por eso también pienso en por qué se dio este fenómeno, por qué llegamos al día de hoy. Si la ley es tan mala realmente que hoy por ahí la gente duda si quiere poner en alquiler o no la vivienda, ¿por qué se da ese fenómeno? Digo, porque también es para pensar todo. ¿Y por qué a la gente hoy le conviene vender y no alquilar, por ejemplo? ¿Es que le conviene o porque le conviene, no sé, hacerse un mango más, o porque la ley es mala, es buena? ¿Qué Sí, está me pasando parece con que esto? también estamos en un momento que un poco lo planteábamos el primer programa, de mucha imprevisibilidad a la hora de proyectar algo de acá a 3 años, por ejemplo, Sí. ¿no? Que es una conquista, digamos, de algo que te garantice 3 años de tranquilidad, por ejemplo, con esta ley, pero que si estás del otro lado del mostrador,
quizás sí la ves no un poco podés disponer más. de tu vivienda por 3 años. Exactamente. Cuando tampoco podés rescindir vos el contrato como Exacto, locador. como en otro momento. Entonces, bueno, vamos a pasar algunas preguntas, porque nuestros oyentes en redes nos hicieron algunas consultas muy concretas, así que van a ser rápidas, creo yo, de responder. Bueno, una un poco la respondieron, ¿no? Que era si era legal hacer contratos temporales de 3, 6 meses o un año, con aumentos a fin de cada término. está previsto, pero para, por ejemplo, vacacionales. Claro. Hasta 3 meses. Bien. Ahora, si ya pasados los 3 meses volvés a hacer otro contrato, Claro, volvés a ya hacer se otro contrato. interpreta Ya no que es un contrato permanente. O sea, Bien. vacacional, digo, para graficarlo, un contrato temporal se puede hacer. Ah, bien, pero perfecto. Es un plazo máximo. Bien, excelente. La otra cuestión. Sí, hay una cuestión de las garantías. ¿Está bien que las inmobiliarias te exijan qué tipo de garantías quieren? Debería ser una propuesta de Ajá. parte de los inquilinos. Y podés optar, de hecho la ley te dice cuáles son las opciones y también hay límites, ¿no? Porque si es una garantía, digamos, a nivel que no la propone quiero decir, tenés límites. Ujú. Puede ser hasta 5 veces lo que vale el alquiler, o si es el mismo inquilino el que va a proponer esa garantía, no puede superar 10 veces su sueldo, digamos. Como para tener una idea más o menos clara de lo que dice la ley. Bien. Hay límites. No te pueden pedir 5 casas. Está Sí, para establecido te ahí. piden 2 garantías propietarias, 4 recibos de sueldo Sí. de empleado estatal, de ARBA, no sé. Sí, que ¿viste? triplique el monto de alquiler. Sí, bueno. No, los montos, a ver, son imposibles, ¿no? Es imposible muchas garantías, es imposible, todo lo que tenés que pagar para ingresar está imposible. Pero lo que me encontré en esta búsqueda es eso, que las inmobiliarias eran las que pautaban cuáles iban a ser las garantías. Claro. Digo, no, tiene que ser una propuesta del inquilino y la inmobiliaria tiene que elegir la que más le conviene. Sí, No debería tiene que ser al un- revés. No pero tiene es. que ser una exigencia, pero Claro. no es. Claramente no es. En la práctica te dicen, bueno, garantía propietaria, Sí. 5 Sí, ya están en las recibos de condiciones. sueldos, Sí. y ya están. Entonces vos tenés que elegir eso, le estoy pegando el micrófono de hoy. Ya están preestablecidas. Claro, claro. Es como casi ir a comprar, no sé, ir a sacar la tarjeta de crédito. Tenés que firmar abajo, ya están un contrato de adhesión. Exactamente. Parece. No es un contrato entre las partes. Bien. Por eso, por otro lado, también me parece importante la ley de alquileres, porque es la primera vez que el Estado se mete un poquito en lo que tiene que ver, digamos, con declarar el contrato a la AFIP. Digo, es la primera vez que pasa esto y es importante la regulación estatal, la intervención, es importante, ¿no? Para que las partes no puedan hacer cualquier cosa. Sí, Hay sí. límites. Por supuesto. Y bueno, y eso me parece importante, es la primera vez. Y digo, no es menor. Está bien, no hay sanciones, por otro lado. Debería haber sanciones. Si una persona no cumple, bueno, igualmente hay que decir que hay un canal, una línea de Bien. AFIP como para poder denunciar si el contrato no fue declarado, o si no te entregan factura, o si no te quieren dar un CBU, que eso es algo típico. Podés llamar a AFIP y hacer la denuncia, es Perfecto. anónima, y si no te puedes acercar a las sucursales que tengas, que en la página te dice, o también por la aplicación, la APP, Sí. podés denunciar por ahí. Ah, mira. Digo, es bien, una buena data. herramienta, ¿no? Como para... Sí, al menos no sentirte tan solo y desamparado, digamos, en esa lucha. Por último, una última cuestión que tenía que ver con el depósito. Si el depósito, a fin de alquilar, si las condiciones del inmueble están en las mismas, bla, 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 ¿se devuelve o no se devuelve? ¿O qué se puede hacer en relación a eso? Porque muchas veces sabemos que eso no sucede. Entonces, De bueno, miradas. hay como estrategias diversas, ¿no? Bueno, no se paga el último mes. Bueno, ¿qué cuestiones se pueden hacer en relación a ese tópico? Y a eso le agrego, es tan así que se tiene que devolver en las mismas condiciones tal cual. Bien, es el anexo de la pregunta. Claro, el anexo de la pregunta. Bien. No, porque hay desgaste y el Código Civil y Comercial establece que vos tenés que devolver la vivienda en las mismas condiciones en las que se te entregó, nada más que permite ese desgaste normal, habitual, que uno tiene cuando vive en un lugar. Sí, imagínate si Claro. alquilaste durante 2 periodos de 3 años,
claramente 6 años no es después, la misma No va casa. a ser la misma, va a tener Exacto. por el propio paso del tiempo. Si esa va a estrenar, después de los 3 años de alquiler no va a estar estrenada. Claro. O sea, es lógico. Tal cual. Si yo pinté una pared naranja Y Bueno, y ahí está. ¿No? Si te la pitan a blanco. Dudoso ahí. Lo que Eso no es suele desgaste. pasar No, pero es que verdad si que te tenemos ponen... que hacer hincapié en esto, de que no es tal cual impoluta como te lo entregaron. No, Claro. no existe. Ahora bien, hay que prestar atención cuando se firma el contrato porque después suele ocurrir que te ponen en el contrato que tenés que entregar pintado con pintura de tal marca, tal color, Sí, no quiero no, hacer claro. mención porque no No nos pagan. no nos pagan por eso, pinturerías. páguennos y ahí después. Pero sí, te ponen esas condiciones y ya después eso lo tenés que discutir si te llegan a hacer un reclamo en la justicia. Claro. Que es lo único que nos está Claro. quedando hoy por hoy para discutir este tipo de abusos y demás, ¿no? Bien. Entonces, Bueno, y en caso de que sí se cumpliera el depósito, ¿qué sucede con eso? te lo tienen que reintegrar en el mismo momento que devolvés Vos el devolvés la inmueble. llave. En el mismo momento, no, un mes después. Bien. Y otra cosa que es importante, que viene sucediendo ahora, que de paso se lo dejamos a la gente como tip, es que el depósito Ujú. no se tiene que actualizar año a año. Bien. ¿Sí? Esto es algo nuevo que se le está ocurriendo, una idea brillante. No se debe actualizar año a año del contrato. No es que terminás un año y tenés que volver a poner plata y tenés que volver. No, se pone una sola vez Al al principio. ingresar y es un mes del primer año. Si empezás pagando 70.000, son 70.000 pesos. Y cuando vos te retirás, si estás pagando 180.000, por decir una suma hipotética, te tienen que devolver la suma actualizada, pero Perfecto. el propietario debe actualizar, no Bien. el inquilino. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas chicas. gracias. Bueno, gracias La a verdad. ustedes. Buenísimo. Invitarnos. No, ustedes por venir tan rápidamente. La verdad es que lo agradecemos muchísimo porque era un tema que nos parecía de urgencia para compartir con la gente y nosotros también, digamos. Me parece que fue para todas las partes. Bueno, hoy estuvimos entonces con Ludmila y Andrea. Ahora nos vamos a un corte a escuchar un temita Un y temita. volvemos en unos minutos. Escuchamos Serenidad. Quizá no pueda quedarme. Bueno, hola, volvimos. Volvimos, acá estamos. Esto de tener invitadas, primero que nos manejamos. No, sí. Podíamos seguir hablando con ellas una hora más, se tenían que ir también. Muy Así divina que, las chicas. No, la verdad es que sí, manijadas y bueno, ahora con los tiempos de los medios. claro, son tiranos. Sos tiranos. Claro. Bueno, pero vamos a retomar las preguntas que hicieron, después las vamos a rescatar de la grabación y las vamos a hacer mover en las redes, porque me parece que dejaron cuestiones bastante piolas para Sí. pensarlas. Sí, súper necesarias. Bueno, vamos a ir hacia nuestra sección. La sección de redes, que en realidad no es una sección, pero bueno, la podemos inaugurar así, que es empezar a también contactarnos por allí con nuestros y nuestras oyentes, que a veces sabemos que a vivo es muy difícil seguirnos por horarios laborales, facultativos, de justo estás en el tren viajando y no enganchas señal, bueno, esas cosas. Así que esta semana estuvimos consultando sobre la cultura de la cancelación. Polémica. Sí. Tenemos unos minutitos, al menos como para introducir algunas cuestiones que salieron que nos parecieron interesantes, Sí. al menos el público que está consumiendo este espacio, digamos, ¿no? La primer consigna, digamos, fue libre, que tenía que ver con, bueno, ¿qué pensás acerca de la cancelación? Y salieron tópicos que, bueno, nosotros también habíamos pensado que podíamos ir por allí, digamos, que tenían que ver, por un lado, con esta cuestión de la separación de la obra y de la persona, Claro. cuánto de eso ampara y al mismo tiempo es lo que cada uno va haciendo con sus artistas, digamos, ¿no? Con aquellos que vos decís, yo esto lo voy a seguir escuchando igual. Porque lo entiendo, lo comprendo, puede que vaya a juicio este ser, pero yo sus películas no las puedo dejar de consumir, ¿no? Por ejemplo. Tal cual. Y hacerse con la moral propia, porque ahí si de algo vamos a dudar en este programa es de la moral, de lo que dice que está bien y que está mal, y al menos ponernos a pensar qué nos pasa, porque somos contradicciones, dirían algunos o algunas, ¿no? Sí. Por ejemplo, Y en realidad esto ya
una opinión mía, muchas veces la cancelación viene a cortar con eso. A decir, o sea, ¿qué nos pasa? Somos seres pensando y que tenemos que ver cómo nos armamos. No, la cancelación viene para romperte al medio en algunos casos y no permitirte el error. Claro. Obvio, Claro. Ojo, no cualquier error. Acá no es todo lo mismo. Es muy importante aclarar eso. Pero bueno, como hablábamos hoy de la ley de alquileres que vino a regularizar algo que sucedía, me parece que acá hay una práctica, o la hubo sobre todo, ahora creo que eso ha frenado bastante o ha quedado en algunos segmentos de la sociedad, sobre todo lo que sucede en Twitter, digamos, me parece más que nada, que tiene que ver con qué se cancela o qué es cancelable y qué no, quiénes cancelan y a qué público eso les llega. Me parece que eso cada vez se está diversificando más, pero sí es, bueno, ¿y cuándo se termina? ¿Es por siempre la cancelación? ¿Es para siempre? Listo, un artista quedó cancelado forever. Ya está, no puede trabajar más de eso, digamos, no puede trabajar de otra cosa. ¿Hasta cuándo es? ¿Tiene un tiempo? ¿No? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo decide? Claro, me parece que eso es al menos una de las dudas que se nos planteaban, ¿no? ¿Cuándo termina la pena? ¿Cuándo termina la pena y cuándo la justicia pasa a ser venganza? Eso también es. Vamos a terminar con un montón de preguntas hoy, pero me parece hermoso. Sobre todo porque hay una de las encuestas, a mí me llamó mucho la atención, que tenía que ver con la pregunta de si consideran o creen que la cancelación fomenta la violencia, ¿no? Que era bastante amplia la pregunta, porque no dijimos violencia de quién, hacia quién, sino qué tipo de violencias, obviamente tampoco. Fue bastante amplia, pero el 64% de las personas que votaron dijeron que sí, que fomenta la violencia. Más allá de que entre esas personas algunas dejaron de consumir esos artistas, otros no, algunos consideran que es disciplinamiento, otros consideran que eso intensifica el consumo irónico de determinados productos y demás, pero la gran mayoría sí considera que es un acto violento. Que es un acto violento, y ahí yo le tendría que haber agregado una pregunta, no me avivé, de decir si nosotros ejercimos ese acto violento. Y lo que pasa es que me parece que justamente este dedo señalador, ¿no? Ahí de lo que está bien y de lo que está mal, justamente tira la pelota para afuera. Obvio. ¿No? Porque, bueno, más allá de que sí, cantabas Mi Caramelito de la Versuit, ¿en qué contexto lo hacías? Claro. ¿En dónde estabas? ¿Con quiénes estaban? ¿Salías con los pibes al boliche o a la joda o a lo que fuera? ¿Y cómo tratabas a las otras personas, a las pibitas que pasaban con la pollera, a tu amigo el que no se quería chapar a ninguna? Y eso, ¿cómo es directamente correlativo o tiene el efecto directo por el hecho de que te guste la Versuit? Claro, no, tal cual. Bueno, sí, esas son todas las preguntas como que se nos fueron, se nos suman al momento de pensar el tema de cancelar. Nos van a cancelar. No, estamos acá para eso igual. O sea, hablamos de la Versuit y nos van a cancelar. Por suerte estábamos hablando de eso. Necesitamos el pi. Así que, bueno, medio que le salimos por el costado porque ya lo anticipamos. Y eso ya hace que se anule. Claro, tal cual. Como una doble negación, así, taca. Lógica de repente en la cabeza. Sí, es todo un tema. Más que nada esto por el dedo señalador y de asumir la propia culpa. Y cuando estamos mal, nosotros cuando estamos mal, lo digo hablando sobre la violencia, porque el 64% dice que sí, que fomenta la violencia. Y bueno, ¿y nosotros somos violentos? ¿Nosotros estamos ahí escribiendo el mensaje hater? Claro, sí. Bueno, también otra de las cuestiones que aparecieron, que me parece que eso también está muy en boga, sobre todo ahora pensando en las inteligencias artificiales, que estaría buenísimo si hay alguien que sabe al respecto del tópico, que nos escriba, porque estaría buenísimo hablar con alguien que sepa, ¿no? Porque hay cosas sobre las que se puede hablar sin saber, hay otras que es más difícil. Porque uno de los comentarios que nos acercaron decía así, ¿no? En épocas de posverdad, una persona puede ser inocente y ser cancelada solo por malicia o por otras razones, digamos, ¿no? Pero es cierto que estamos en un momento
en el que se puede juzgar cuestiones del pasado que más o menos todavía tenemos recuerdos de eso, no sé, una canción, una película, un acto violento, digamos, ¿no? Una denuncia respecto de alguna situación. Ahora, está habiendo un movimiento tan hacia aquello que no sabemos qué es la verdad y que no, incluso no solamente de noticias inventadas, que eso hasta hace unos años, bueno, ya nos pusimos, el cuero se hizo un poco más grueso respecto de eso. Pero en términos de las imágenes, las voces, se puede falsear o se puede hacer decir un montón de cosas. Entonces, ¿qué límites ahí nos ponemos o cómo regulamos justamente eso? Digamos, para no caer en cancelaciones que quizás sean infundadas. Sí, y después el detrás de escena, la utilización de este movimiento para generar no solamente cancelación, sino correr a una persona directamente del plano público. Público, político, partidario. Si nos ponemos, porque acá si algo vamos a hacer es meternos en teorías conspiranoicas, siempre. Porque tendemos a la paranoia y nos vamos a abrazar a ella. Entonces, ¿cuánto de eso también puede suceder? Estamos en un año de elecciones. Sí. Y no solamente a nivel nacional, a nivel facultad, en un montón de ámbitos hay elecciones. Y bueno, va a ser un tópico que nos atraviese, digamos, ¿no? Cómo se le da un tratamiento a aquello que es del orden de lo público, sobre todo cuando tiene que ver con condicionar o guiar ciertas acciones o cierto sentido común, si es que eso existe, ¿no? Claro. Bueno, dejamos un montón de preguntas. Abrimos nada más. Lo seguiremos otro programa. Abrimos cajita. Abrimos cajita. En términos de Instagram, abrimos cajita para seguir hablando, porque la verdad que, o particularmente a mí, el tema de la cancelación me atraviesa muchísimo, me genera muchísimas dudas y muchísimo respeto. No quiero hablarlo así por hablar. Entonces soy muy temerosa de las cosas que voy a decir. Por eso pedimos respaldo a los oyentes que nos dieron palabras para que después nosotras nos sumemos arriba. Claro, tal cual. A mí me le pasaron esta pregunta. Claro, yo no soy. yo no estoy reproduciendo algo que alguien dijo. Tal cual. Qué peligro. Pero bueno, nada, abrimos este tópico que seguramente lo vamos a retomar en nuestros encuentros siguientes, pero en este caso ya llegó a su fin. Terminó el capítulo. Claro, muy, muy, muy rápido y... Bueno, vamos a ver. Llegó el momento de las despedidas, pero no nos vamos a despedir, o sea, sí, sin recordar quiénes estamos acá. Victoria Anastasio es aquí, a quien tengo a mi izquierda. Georgina Lloyosa, compañera. Estuvimos con la operación de Martín. Siempre está Cabra, pero bueno, Cabra, te extrañamos. Pero Martín lo hizo muy bien, ¿eh? Sí, obvio. Nos tiró sonrisas, nos hacía que sí, nos bancó todo el programa. Genio. Subamos una amiga más. Sí, completamente. Y nuestra productora, Ornella Fabro. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos ustedes quienes nos escucharon. Bueno, Pedro también, que se asoma y quiere un saludo. Muchas gracias, nuestro PH. Ya hablamos de Pedro igual, bueno, no importa. Lo dejamos hasta la próxima semana y vamos con un temita, vamos con Medalla de Oro de Él mató a un policía motorizado. Exacto. Adiós.